Muy buenos días, amigas, buenos días. Estamos aquí esta mañana, mayo 23. Hemos avanzado todo este tiempo en los atributos de Dios y esta mañana estoy aquí con Nayeli Salazar. Hola, Buenos Alma. días. Buenos días a todas, amigas lindas. Estamos muy emocionadas de seguir adelante con nuestro estudio y yo te animo a que vayas por un café. Nosotras ya Un tenemos café. el nuestro y lo más importante, que traigas tu espada, ¿verdad? Tu Biblia, que la tengas aquí a la mano, un cuaderno, una pluma y te animes a tomar estos minutos, estos 40, 50 minutos, conociendo más del Señor. Estamos transmitiendo para Semillas de Esperanza desde Guadalajara, Jalisco, México, y la verdad es un privilegio el que Así es. podamos estar esta mañana frente a ustedes. Sabemos de todo lo que implica la responsabilidad de estar hablando de los atributos de Dios y lo trascendente que es que tengamos una claridad, un conocimiento de quién es Dios. Y esta mañana yo quiero hacer una pregunta a las amigas, Nayeli. Y una A ver. pregunta que constantemente nos estamos haciendo y yo creo que desde pequeños, grandes, en momentos difíciles, en momentos de incertidumbre, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Constantemente. Entonces, esta pregunta tiene muchísimos contextos, ¿no es así, Nayeli? Así es. Nos lo podemos estar preguntando cuando está pasando una tragedia, ¿verdad? Yo estoy segura que cuando vemos noticias en la televisión y vemos que pasan huracanes, tsunamis, temblores, terremotos, guerras, muchas veces viene eso a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Dónde estás, Dios? Cuando estamos también abrumadas de manera personal y no sabemos qué camino tomar y estamos enfrentando pruebas, lo escuchamos constantemente también, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dios? O incluso cuando andamos en obediencia ante el Señor, pero no podemos sentir su presencia con nosotras. ¿Dónde estás, Dios? Recuerdo perfectamente, y algunos de ustedes conocen el material del pastor Michael Wells, que escribió Perdido en el Desierto. Él vino a Guadalajara y estábamos más de 100 líderes de la organización misionera a la que pertenezco, Navegantes, y recuerdo perfecto que él preguntó, lo primero que hizo cuando tomó el micrófono dijo, ¿dónde está Dios? Y fue increíble porque todos que personas que habíamos estudiado, hemos estudiado la Biblia por años, que estábamos, bueno, yo me quedé así, dije, Dios, ¿dónde estás? ¿En el cielo, en la tierra, abajo, arriba? De verdad, yo era una confusión, nadie contestaba, o sea, una pregunta que nos tomó como de sorpresa, porque a veces no tenemos tanta claridad en nuestro, yo decía, no es posible, nadie está contestando, ¿verdad? Y entonces él dijo, Dios está tan cerca de tu corazón como tú lo quieras creer. Bueno, eso quedó grabado en mi mente de por vida y eso es maravilloso, ¿no? ¿Dónde está Dios, Nayeli? Claro, me encanta porque así es como le dijo Jesús al centurión alguna vez, ¿no? Como creíste, te sea hecho. Así Entre es. más conocemos a Dios, más lo palpamos, lo sentimos, podemos orar más correctamente, ¿no? Y acercarnos a Él de la forma correcta. Sí, y ese es el privilegio que tenemos como sus hijas, ¿no? Dios está tan cerca como tú lo puedas creer esta mañana. Y esta mañana, sabiendo que el Señor está aquí, está ya contigo y está en todas partes, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por estar juntas aquí estudiando tus atributos. Qué privilegiadas somos. Qué bendecidas saber que podemos descansar en ti y tomar un refrigerio para conocerte, para amarte, para saber, Señor, que eres el Dios omnipresente, que está escuchándonos en este momento, que inclinas tu oído a nosotras y estás dándonos el privilegio de trazar esta mañana tu omnipresencia. Señor, te pedimos que en el poder del Espíritu Santo nos llenes de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, que tú hables, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues amigas,
hemos visto a lo largo de estas semanas que nuestro Dios es un Dios ilimitado. Cada aspecto de su naturaleza es infinito. Nada externo a Él puede limitarse. Es en un sentido general, todos los atributos de Dios comparten esta cualidad de su ser. Cuando nosotros decimos que el tiempo no puede limitar a Dios, estamos hablando ¿de qué? De eternidad. Muy bien. Era de las cosas que vimos al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de su existencia ilimitada, nos estamos refiriendo a esta palabra que hemos estado aprendiendo. ¿Cuál es? Aceidad. Aceidad. Esa palabra que ahora entendemos y yo la había escuchado antes, pero no le había puesto tanta atención como ahora. De igual modo, cuando decimos que no puede cambiar o sufrir alteración, nos estamos refiriendo a Inmutable. que Dios es inmutable. Eso Que no lo cambia. expresé hace más de un mes. Qué maravilla saber que confiamos en alguien que no va a cambiar, que no va a decir ahora te digo una cosa y mañana te No voy es a decir voluble. otra. No. Y bueno, y esta mañana vamos a estudiar la omnipresencia de Dios, un atributo, una perfección que se denomina absoluta. Atributos que manifiestan esa trascendencia de Dios, atributos que nos dejan ver que en verdad es un Dios diferente a nosotros, un Dios que es otro. Dios no nos necesita. Dios es lo que es por sí mismo y las perfecciones de Dios poseen las tiene en sí mismo y nada ni nadie las forjó. Dios es en sí mismo. Eso es lo que enseñamos cuando hablamos de la aceidad de Dios. Esta es una doctrina, Nayeli, que a mí me ha llamado mucho la atención. No había entrado a estudiar, pero la aceidad de Dios está hablando de que es un Dios totalmente independiente, que Dios nos llama la llamamos, ¿verdad? La aceidad de Dios porque en latín significa aceitas. Y estamos diciendo que Dios es en sí mismo. No depende de nada para existir, no depende de nadie para ser el Dios que es. Es un Dios autoexistente. Totalmente. Entonces, no hay una referencia, por eso tenemos que pedirle, Señor, abre mi entendimiento, porque no hay nada de este mundo conocido, nada que hayan visto nuestros ojos, que puedas decir, esto es así como parecido a Dios, o sea, no existe, no hay nada. También vamos a recordar lo que llamamos la otredad. Yo lo explicaba cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios. La otredad de Dios, que ya explicaba en clases anteriores, lo vimos y esto significa que es realmente distinto a nosotros. No es que sea simplemente más que nosotros o mayor que nosotros. Dios es esencialmente distinto. Y esto es importante también porque a veces cuando decimos, hablamos del amor, ¿verdad? Y decimos, Dios es amor. Yo antes pensaba, es que Dios es mucho más amoroso que yo. O sea, nada más es como más amoroso. O Dios es santo. Yo puedo vivir un poco más santo. Nada más un poquito más santo. Y no es así, ¿verdad? Es totalmente distinto a nosotros en su esencia. Dios también lo hemos visto, Dios es simple, esto es sin partes, sin composición. Dios es espíritu purísimo, o sea, realmente su esencia es el espíritu. Dios es inmutable en su esencia, en sus afectos, en sus decretos. No cambia la esencia de Dios. Dios es eterno, ya lo veíamos, no tiene principio, no tiene fin, no vive bajo la sucesión de eventos, sino es un indivisible presente. Y Dios es infinito en esencia. Dios es sin pasiones y sin mutación de afectos. Qué padre, eso me encanta, sin pasiones. Sin pasiones y sin mutación. Todo lo contrario de nosotros, ¿no? Hoy a veces que pensamos una manera y luego otra. Exacto. Y luego se dan una situación y también se viene a revolucionar todas todo, nuestras emociones. Y como del mismo profeta que decía, ¿no? Que de Elías era un hombre de pasiones, el mismo profeta. El mismo profeta. Y nosotros, evidentemente, ¿verdad? Somos personas con pasiones y volubles y con situaciones de sube y baja. Pero bueno, ¿cuánto hemos aprendido, Nayeli, en todas estas semanas? Me encanta de verdad lo que Dios permite que caminemos juntas. Y ya lo decía yo en otro estudio muy diferente que estamos llevando, que es el viñedo.
Podríamos cada quien, yo enviarles a todas el PDF, que cada una tuviera su Biblia y que cada una se pusiera a estudiar los atributos de Dios. Pero yo no sé qué ocurre, amigas, que cuando nosotros estamos juntas en comunidad estudiando, porque el Señor así nos llama a que lo hagamos, unas con las otras, buscando, conociendo, crecemos dentro del cuerpo de Cristo. Claro. Nuestro corazón es impactado porque escuchas una voz y luego cuando entramos al Zoom vienen los comentarios, ¿verdad? Así es. Y entonces ahí hay crecimiento, ahí hay retroalimentación. Nosotras logramos entender, comprender, pero en comunidad, porque digo, tú lo podrías hacer en la soledad y no tendría jamás el efecto que tiene en nuestras vidas el saber que tú estás ahorita conectada ahí, nosotros acá, pero unidas en el mismo espíritu, buscando conocer al Señor. Sí, fíjate, Alma, ahorita que comentas lo importante que es retroalimentarnos y cómo lo hacemos en el Zoom. Una de las mujeres que está en el Zoom, cuando terminamos y nos conectamos, dijo que le ha cambiado por completo su cosmovisión, su forma de ver la vida, los problemas a través de conocer más a Dios. Y el escucharla a ella me ha servido muchísimo ahorita que yo también traigo ciertas tribulaciones. Digo, ¿cómo me voy a preocupar teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan infinito? Y entonces la importancia de conocer a Dios. Sí, entonces, bueno, después de todo esto que hemos estado avanzando, yo espero que estas breves meditaciones de los atributos de Dios estén haciéndonos contemplar algo de su majestad, que nos estén permitiendo que se quite el polvo de nuestros ojos y que nos hagan reconocer, tú eres otro, Señor. Queridas amigas, esa es santa adoración, reconocer que Dios es otro, Dios es majestuoso. Tú eres diferente, Señor. Y bueno, con este preámbulo vamos a arrancar. El Señor es omnipresente. Sí, vamos a ver lo que significa que Dios es omnipresente. La palabra omnipresente proviene de la palabra latina omnipraesens. Omni, que significa todo, y praesens, presente. Y se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Cuando las escrituras hablan de Dios como omnipresente, significa que Él está siempre presente en todo lugar. Dios está, la omnipresencia no significa que una parte de Dios esté en China y que otra esté en Inglaterra, sino que Dios está en toda su plenitud, en todo lugar para el cristiano. Por ejemplo, Alma, más bien voy a hablar de mí. Yo me tuve que trasladar, ¿verdad?, para poder venir aquí a Semillas y poder transmitir. Y a veces se podría pensar, bueno, Dios, está poquito de Dios en todas partes, pero como lo explicaba Alma hace rato, Dios es una unidad y igualmente en todos sus atributos siempre está actuando al mismo tiempo y con la misma intensidad con todos sus atributos que hemos visto y con los que vamos a seguir viendo. No es que a veces es justo y deja de ser misericordioso o viceversa, ¿no? Siempre es justo, siempre es misericordioso, siempre es omnipresente. Y bueno, para el cristiano, la omnipresencia de Dios infunde gran confianza y consuelo. Cada creyente, desde el más pequeño hasta el más grande, se beneficia de la presencia de Dios. Para el incrédulo, la omnipresencia de Dios infunde terror, o debería infundir terror, porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. Dios está en todas partes presente, en ser y en esencia. Dios llena el mundo. No hay un lugar donde Dios no esté. Dios es trascendente, Dios es inmanente. Trascendente significa que está más allá, mucho más allá de lo que vemos, de lo que no vemos. Inmanente está mucho más adentro de lo que nosotros podamos imaginar de cada cosa que Él creó. Dios está donde el mundo está y donde el mundo no está. Y bueno, vamos a ver, porque Dios es omnipresente, Él puede decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan que eso lo dijo en Mateo 28:20? Cuando estuvo con sus apóstoles y les dio la gran comisión de ir y predicar el evangelio
y les dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí vemos precisamente esa unidad de toda la perfección de Dios, ¿no? Vemos su eternidad, vemos su omnipresencia, vemos su omnipotencia, vemos que es un Dios que está con nosotros, vemos que Dios es espíritu, que ya lo vimos también, vemos que es un Dios trino, porque pues es aquí cuando llega el Espíritu Santo y Jesús les da el consolador, se va a él. Y entonces estamos aprendiendo a conocer a Dios de una forma pues más completa y de la forma que Él quiere que lo conozcamos, que se revela completamente hacia nosotros, y lo único que Él pide de nosotros precisamente es que queramos conocerlo. Dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Entonces, a medida que le decimos, Señor, no te conozco, pero quiero conocerte más, o creo, ayuda a mi incredulidad, el Señor se regala, se revela. Y entonces, bueno, también vamos a ver en la palabra de Dios algunas referencias para entender un poco más acerca de la omnipresencia de Dios. Y vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a ver en el Antiguo Testamento, esta parte de la Escritura, donde nos señala cuando se construyó el primer templo. Recordemos que adoraban a Dios en el tabernáculo, pero después el rey David quiso hacer un templo para el Señor, para que todos ellos se reunieran y rindieran culto a Dios. Pero bueno, sabemos que Dios no le permitió a David, y sin embargo su hijo Salomón llevó a cabo la construcción de este templo, que le llevó 7 años construirlo. Pero mira, Alma, me parece maravilloso. Bueno, primero vamos a leerlo. Sí. Vamos a leer Primera de Reyes 8, versículo 27. Y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Esto se lo preguntó Salomón cuando ya había construido el templo, ya lo tenía construido después de 7 años y medio y de tanto trabajo. Ve el templo y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí claramente Dios se le revela a Salomón, ¿no? Y le dice, Salomón, este lugar va a ser para que ustedes se reúnan en comunidad, pero yo no estoy solamente aquí. Claro que estoy aquí, pero no me pueden contener. Por eso es que Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y es lo que esta mañana queremos que también nosotras entendamos, Alma. Sí, y me hace recordar, ¿no?, el ver cómo Salomón habla con esta palabra de sabiduría, porque fue revelación, ¿no? Yo creo que 7 años estar construyendo el templo grandioso, el Señor me permitió estar allá y el solamente ver las ruinas y ver esa pared, o sea, tú ves lo enorme, lo tremendo, lo majestuoso que debió de haber sido ese templo, con todas las características que Dios le había dictado a los constructores, detalle por detalle, todo lo que conllevaba, y al final llegar a este punto, ¿no? O sea, el mismo Salmo decir, esto es insuficiente para la grandeza de Dios. Y yo no sé si recuerdan las que asistieron hace años, ¿verdad?, al Congreso de Piedras Vivas, que era uno de los himnos que teníamos, que era habitación, que era los cielos de los cielos no te pueden contener. Así es. Habla de todo esto, y a mí esa alabanza me impacta, porque al final Él viene a ser habitación en nosotros. Pero bueno, sigamos avanzando. Perfecto. Sigamos viendo lo que está diciendo nuestro manual, que está basado en el material del pastor Paul Washer. Y vamos a ver ahora el Salmo 139. Abre tu Biblia, porque ahí vamos a permanecer un buen tiempo. Salmo 139 nos va a hablar, ¿verdad?, algo que siempre usamos y mostramos para hablar de la omnipresencia de Dios. Vamos a leer ahora, aunque el manual nos marca unos pocos versículos, yo quiero que avancemos y que veamos un poco de contexto desde el verso 1 hasta el verso 12. Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Uno de los rasgos más sobresalientes de este salmo es cómo David está abordando el tema de los atributos de Dios. No como una doctrina interesante sobre la que vale la pena disertar, sino como un asunto tan profundo que es de interés personal y definitivamente de manera eminentemente práctica. Yo he usado este salmo tantas veces para mostrar, ¿verdad?, cómo Dios está aquí, cómo Dios está presente, cómo Él sabe todo de mí y cómo le importamos. Pero hoy vamos a verlo, ¿verdad? Sí, oye, Alma, perdón. Cuando decimos, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Sí. Y a veces, cuando yo Sí. digo eso, digo, Dios conoce mi corazón para bien y para mal también. Mal. Sí. Y eso que dices, ¿no? El saber, el reconocer que hay alguien que me conoce aún mejor que yo. Exacto. Eso a mí me da de verdad tranquilidad, me da paz y dice, Señor, tú sabes todo de mí. Exacto, y aún porque así me así amas. nos examina, ¿no? ¿Sí? Examina mi corazón. Pero bueno, este salmo es un tratado de teología aplicada, y lo que este hombre conocía de la omnisciencia de Dios, lo que David está plasmando aquí del verso 1 al 6, está hablando de la omnipresencia de Dios. Del versículo 7 al 12 está hablando de la omnipotencia de Dios. Tenía un impacto determinante en su vida cotidiana, y lo vemos en el versículo 6. Dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El verso 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, cómo estaba impactado David de decir, todo esto que estoy entendiendo, todo esto que me está siendo revelado, me deja maravillado. Y el verso 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Wow, esto me recuerda a nuestra amiga del Zoom. Cuando ella sí. también dice, estoy maravillada, Sí. ya todo para mí lo mencionó más o menos así. Sí. Es añadidura, Claro. es como decía Pablo, ya es pérdida, estoy maravillada y asombrada con Dios. Comparado con lo que Dios revela a nuestras vidas. Así Entonces es. eso es lo que esperamos a lo largo de toda esta serie, que salgamos con ese sentimiento de esa gran expectativa y el de maravillarnos y sentir ese gozo en el corazón de decir, wow, si un Dios tan grande que le importo, un Dios tan grande que se revela ante mis ojos, y vemos el alcance de la presencia de Dios cuando leemos el Salmo, el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David está planteando una pregunta hipotética. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos escapar de Dios, Nayeli? O sea, ninguna. No hay ningún lugar en todo el universo creado en el que podamos escondernos de Él. Y la respuesta es obviamente un rotundo no. Porque no existe ningún espacio en todo el universo en donde Dios no esté. Bueno, en las mentiras de nuestra mente y sin conocer a Dios, quizá podamos pensar que sí podemos escondernos de Él, ¿no? Lo podemos ignorar. Exacto. Pero el ignorarlo no significa que lo voy a anular y que Él ya no va a estar presente. Y decía uno de los puritanos, Edward Leigh, dice, Dios no está encerrado en ningún lugar, ni excluido de ningún lugar. O sea, Dios no está encerrado en ningún lugar, ni está excluido de ningún lugar.
Entonces todos sabemos que nuestro Dios es infinito, inmenso, como lo explicaba hace un momento Nayeli en Primera de Reyes, ¿verdad? Que nada lo puede contener. Y al hablar de su omnipresencia, Dios está simultáneamente al mismo tiempo. Esto es algo más extraordinario aún que el simple hecho de que Dios sea tan grande que lo llena absolutamente todo. Es más que eso, de ahí la pregunta que el salmista se estaba haciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Literalmente la palabra hebrea es cara. ¿A dónde huiré de tu cara? Es la pregunta poniéndolo ya en el contexto, ¿verdad? Usando el significado de presencia en hebreo. Nosotros estamos todo el tiempo frente a la cara de Dios. También eso me encantó, o sea, ¿cómo puedo, verdad? Cuando tú estás aquí, ¿verdad? Cuando tu cara está aquí, tu presencia está aquí, yo no puedo ir a ninguna parte. Claro. Oye, Alma, y a veces cuando tenemos cámaras en algún lugar, nos impone, yo estudiando este tema, dije, ¿cómo es posible que a veces me imponga saber que alguien me está viendo en una cámara? O bueno, por ejemplo, ahorita, y me olvido que realmente Dios, que dice, ¿no? Fijaré mis ojos en ti, te haré entender. Digo, recuérdame, Señor, eso, recuérdame que tú tienes tus ojos puestos en mí y que no me puedo esconder de tu presencia y que es un placer, que más bien que quiera estar, disfrutar de tu presencia. Sí, eso es algo maravilloso, ¿no? El saber. Nosotros somos tan limitadas, Nayeli, estamos aquí en este momento exponiendo esta clase y ustedes están allá, amigas, del otro lado de la pantalla, y a través de estos instrumentos escuchan nuestra voz, ven nuestra imagen y al mismo tiempo pudiera ser que se cae algo atrás, ¿verdad? Y medio podemos escuchar el sonido de lo que cae, pero no, a veces ni siquiera podemos saber qué fue lo que ocurrió, lo que está pasando allá abajo con Alex que está preparando algo, pero somos tan limitadas, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios está completamente aquí en este lugar, en este momento, Él está aquí con todo su ser. Pero y con está, ustedes, ¿verdad? exacto, y allá, está allá aquí, con ellas, en China, al mismo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Entonces Dios está totalmente presente en toda su capacidad de bendecir o juzgar en cada espacio de su mundo. Dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. No solo Dios está presente en cada punto del universo, sino que está total y personalmente. Eso es un Dios personal, lo vimos. Exactamente. Entonces está totalmente, pero no nada más como estoy ahí, no. Estoy personalmente presente para ayudar y bendecir. Dios está en esta sala, 100%. Todo el ser de Dios está presente en cada punto del universo. Y esto fue abrumador para David, por eso dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. La idea de que toda la atención de Dios está aquí y Dios, por decirlo así, está junto con nosotras con su mano, así, wow. así en este momento, con su mano en tu hombro, en mi hombro. Y dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Nos da tanta bendición y paz saber que está aquí, que debe de hacernos huir del pecado. Entonces, ¿te sientes a veces sola? ¿Te sientes triste? Recuerdo perfecto que cuando estábamos en los tiempos de COVID, ¿verdad? Cuando alguien entraba lo entubaban o estaba aislado y decía, Señor, tu presencia está ahí. Tú estás ahí, Señor, no estás solo. Tú puedes, muéstrale, recuérdale este salmo que tú estás completamente ahí, que tu mano poderosa está sobre su vida. Y sí, Alma, por ejemplo, me acuerdo ahorita que tu hija está tan lejos. En Alemania no sé ahorita. Si como decimos, ¿no? Cómo nos impacta cuando estudiamos realmente la palabra y que puedes estar ahora orando con muchísimo mayor seguridad que Dios está ahí con ella, sí. ¿no? A mí eso me da mucha paz y confianza en un mundo caído donde hay tantas situaciones tan adversas. Digo, Señor, yo no podría hacerlo mejor que tú jamás. Exactamente. Tú eres el perfecto cuidador de nuestra alma, estás ahí y eso nos da la confianza, ¿no? El verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y es absurdo pensar que podemos huir de Dios, porque Él no solo trasciende el espacio, sino que está presente con todo su ser, en todo lugar, en todo tiempo, a través de una serie de contrastes. Por eso está diciendo ahí arriba, abajo,
en el oeste, en el este. Dice el verso 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú también estás. Esto es una serie de escape vertical. ¿A dónde me puedo ir? Es completamente inútil porque en los dos extremos y todo lo que hay en medio, Dios está ahí. Y algo le pasó a Jonás, ¿no? Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan de esa historia de Jonás? Bueno, el Señor en su misericordia pues lo envía a Nínive para que vaya y predique. Pero bueno, Jonás, siendo rebelde al llamado de Dios y al mandato, pues él se quiere ir completamente al lado opuesto de donde Dios lo había mandado, ¿no? Dios lo había mandado a Siria y él dice, no, yo me voy lejísimos. Y lo más lejos que se podía ir era a Tarsis, que está, que tengo entendido que es una de, por España, ¿no? Hasta Europa. Y se va y él dice, pues ya voy a huir de Dios. Ajá. Y bueno, conocemos la historia que jamás puede huir de Dios nadie. Nadie puede huir de Dios, Dios nos alcanza siempre. Es más, Dios cuando dice, que me encanta creo que es el Salmo 32, cuando dice, pondré mis ojos en ti, te haré entender. Así como lo hizo entender a Jonás. Jonás, tú no puedes escapar de mi presencia. Y bueno, afortunadamente cumplió Jonás con el cometido, porque como también lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? La voluntad de Dios se cumple con nosotras, sin nosotras y a pesar de nosotras. Pero bueno, esa fue algo que Jonás quiso hacer, huir. O como con Adán, ¿te acuerdas, Alma? Sí. Amigas, cuando Adán también se quiso esconder de la presencia de Dios. Imagínense, a veces somos tan ilusos, ¿no? Sí. Y Adán, me imagino, pues se escondió entre algunos árboles, ¿no? Y cómo llega Dios y le pregunta, ¿dónde estás? Obviamente, pues es una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta afirmando, Adán, ¿te estás dando cuenta en qué posición estás? Te estás alejando de mí, me estás escondiendo la cara, tienes una relación conmigo, restáurala, ¿no? Sí. Y es lo que muchas veces creemos equivocadamente, que nuestro pecado nos aleja, y el Señor siempre nos está diciendo, no te alejes, no huyas, al contrario, estoy aquí, no huyas, no te puedes esconder, ven para llenarte de mi perdón, de mi presencia y de la nueva vida que tienes en mí, de la esperanza. Sí, y ahorita recordaban ayer de un hombre que después de haber sido un intérprete, ¿verdad? Un traductor de un misionero y que había recibido a Cristo y que fue apresado allá en Hong Kong, en esta zona que estaba en ese momento en guerra, y él le dijeron que renunciara a ser cristiano, que no podía volver a leer nada en inglés porque él había sido acusado precisamente por haber ellos decían que era espía, ¿verdad?, de los norteamericanos. Y él esa mañana tan enojado, tan triste, en esta cárcel, en estas mazmorras, él amanece y despierta, hoy viviré sin ti, Dios. De aquí en adelante voy por mi cuenta, yo nunca más quiero saber nada de ti. Y desafortunadamente no creo que sea el único el que a veces piensa así. Sí, a veces mucha gente con sus actos y su manera de vivir pareciera que es así, pero lo curioso en esta situación que a él le tocó lavar, y lo he contado varias veces, le tocó lavar los baños ese día, y cuando está lavando los baños se encuentra unas hojas y él vio que estaban en inglés, las recogió, las guardó en su bolsillo, y en la noche cuando está viendo con una pequeña lámpara, eran porciones de la escritura de Romanos capítulo 8, y dice que finalmente ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Él derramó lágrimas y dijo, Dios, no puedo separarme de ti, tú estás, a donde yo vaya tú me persigues. Ahí es donde vemos al ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que personal, en espíritu, o sea, qué maravilla poderlo estar entendiendo más y más, y amarlo y disfrutarlo. Y también me acordé ahorita cuando va con Elías a la cueva y le pregunta también, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Otra vez con Jonás, ¿tienes tanta razón para estar tan enojado? O sea, Dios constantemente, si nosotros estamos abiertas a escucharlo, Él siempre es un Dios personal que nos está hablando. Y que se manifiesta su presencia, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Y bueno, verso 9, continuamos aquí, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es inútil, seguramente David no sabía que la luz se desplazaba en el vacío. ¿Y saben a qué velocidad avanza la luz? La luz avanza a 300,000 kilómetros por segundo. Pero sí sabía, eso no lo sabía David. No tenía Wikipedia o qué es todo esto que se usa ahora, ¿verdad? Google y todo lo que podemos encontrar. Pero sí sabía que ningún objeto conocido se mueve más rápido que la luz. Lo que David estaba tratando de decir con todo esto es que si fuera posible subirse en uno de esos rayos de luz y tratar de huir lo más lejos posible, aún ahí llegaría a algún lugar donde Dios, o sea, me voy de aquí, pero allá voy y allá te encuentro, como lo decíamos hace un momento con los ejemplos que estábamos recordando. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Ven, amigas? Todo intento de escapar es inútil porque Dios no solo trasciende el espacio, sino que también la luz y las tinieblas. Aunque pudieras esconderte en un lugar más oscuro del mundo, el más oscuro de este planeta, el Dios omnisciente, el omnipresente te vería y te escudriñaría como si estuvieras en el lugar más iluminado del planeta. Amiga, tú puedes ignorar la presencia de Dios, pero no creas por eso que estás evadiendo la presencia de Dios. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta muy honesta. Hasta este punto del Salmo, ¿cómo te sientes? Porque cuando uno lee el Salmo solamente con estos versículos, uno puede sentirse como perseguido. Uno puede sentir como, bueno, ¿cómo puedo escapar de esta locura cósmica? ¿Ah? Pero yo te quiero animar, yo te quiero proponer que leas hoy de manera detenida, que te des un tiempo este día y lo leas este Salmo 139 en este tono. ¿Qué tal que si estas palabras las dijera el Dios de amor, el Dios de toda bondad que le dice a uno de sus hijos, a una de sus hijas, hija mía, no trates de escapar de mí porque yo te amo. Te amo tanto que no voy a permitir que cometas la locura de alejarte de mí. Esto es muy diferente, amiga, porque si somos creyentes, ese intento de escapar es innecesario. Digo, sería totalmente absurdo. Porque ese Dios omnisciente, omnipresente es ahora nuestro Padre. Y es nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo. Todas las que hemos sido perdonadas y reconciliadas con Él, no tenemos motivo para vivir aterrorizadas por el hecho de vivir en la presencia de Dios. Para el creyente, no existe un privilegio más grande ni un consuelo más profundo que el hecho de saber que estemos donde estemos, estamos en la misma presencia de Dios. Claro. Su mano nos guía y nos protege. Como dice Alma, me encanta que dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. En su presencia sí hay descanso. En su presencia dice, ¿verdad?, que finalmente encontraremos el consuelo. Y el verso 10 dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Saben que la importancia, lo leí hace muchos años, la importancia en la cultura judía era tomar de la mano derecha, ¿verdad?, con su diestra a sus hijos, y era mostrarles, infundirle aliento, alentarles, orar con ellos, bendecirles, pero era tomarle simbólicamente su mano. Y dice el Señor, no solamente te la tomo hoy, te la tomo para siempre. O sea, no podrás soltar. Eso también a mí me da tanto ese Señor, tú me has tomado. Sí. Y ahora yo soy tuyo y tú eres mío. Qué belleza. Yo soy tuyo y tú eres mío, o sea. Y que dice la palabra, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Entonces, nos ha tomado de su diestra para siempre. Ahora, el incrédulo sí tiene un problema. Tiene todas las razones del mundo para vivir aterrado, pero Nayeli y yo platicábamos desde ayer, el asunto es que el incrédulo ni siquiera está aterrado, ¿ah? Está no tiene temor de Dios, no tiene reverencia. Sí, entonces a él no le importa la presencia de Dios, porque sí, si bien es cierto que Dios está completamente presente en todo lugar, con todos sus atributos, esto no significa que su presencia se manifieste de la misma manera para él, porque para el incrédulo no le interesa conocerlo. Y su manifestación del otro lado del cielo no será como un padre, sino como un juez. Pero también hablábamos, Alma, de lo bondadoso que es Dios, que su presencia también está en toda su creación y dando beneficios
a toda la creación, como dice la palabra, para buenos y malos. Llega el sol, la lluvia, para buenos y malos se refiere a, pues, a quien cree en Él y quien no cree en Él, ¿no? Así es. La gran Claro. diferencia es eso, que no, y por eso oramos, ¿no? Los creyentes Claro, y su iglesia, sí. para que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien ha enviado, para que puedan tener esta consolación, esta salvación, este perdón, esta seguridad, esta confianza. Así es, y bueno, finalmente todos estos versículos que leímos en el Salmo 139, pues son una verdadera exhortación para andar en santidad. Y Sí. bueno, Bueno, vamos a leer ahora Jeremías 23, el capítulo 23, también precisamente el versículo 23 y 24, que dice así. Sí. Jeremías 23, Ajá, versículos 23 y 24. 24. Ujú. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y bueno, vemos estos ejemplos de Jonás, ¿no? Que él pensaba, pues sí, nosotros podemos pensar que podemos huir y a lo mejor sí huimos, pero escondernos realmente jamás, ¿no? Muchas veces sí estamos huyendo o rehuyendo de la presencia de Dios por nuestra propia concupiscencia, ¿no crees, Alma? A veces aún Sí. como creyentes que no Sí. estamos precisamente velando y orando y en una comunión con Él, con su palabra. Yo creo que algo de lo que nos ha servido a mí mucho en lo personal este ministerio, Alma, es permanecer en Él, porque Sí. muchas veces yo me analizo y digo, si no estuviera en su palabra, estaría muy alejada de Dios, Alma. Y entonces eso me encanta, cómo Dios nos atrae con lazos de amor y cómo Dios, al estar oyendo su palabra, acrecienta nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Podemos orar, y a veces me sorprendo, yo no sabía orar, y no digo que ahora soy la mejor persona que ora, pero siento que he conocido más al Señor, que puedo acercarme de una forma distinta a Él y conociéndolo mejor, con mayor confianza, y sobre todo viendo su grandeza, que ya también vimos en sus atributos. Dios es un grande, y mi pequeñez, ¿no? Mi pecado que Él ya limpió, que ya lavó, pero que al mismo tiempo necesito llevar su palabra a otros, ¿no? Sí, y esa confianza, ¿no? Dice un estribillo de una canción, dice, Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. Como Sí. dices tú, con esa confianza acercarnos a Él para decir, Señor, tú has visto, ¿verdad?, lo que ha pasado, tú has visto cómo me siento. Todo lo sabe, pero Él necesita que mi comunión sea expresada a través de esa confianza y seguridad de decírselo a Él en oración y decir, Señor, aquí estoy Sí. porque a veces pareciera que he escuchado personas que dicen también, ¿verdad? Tiene mucho que no le dirijo la palabra a Dios, que no le habla a Dios. Ay, Y sí. eso es triste, escuchándolo de creyentes, ¿verdad? Que han pasado Sí. situaciones adversas y muchas veces la mentira llega a sus mentes y en esa adversidad quisieran ellos olvidarse de que hay un Dios que finalmente puede poner orden en su corazón, en su mente, en sus heridas y traer la verdad de su palabra a sus vidas. Así Y pues es. vamos a continuar, amigas, y vamos a ver este otro versículo que viene en nuestro manual, que es Hechos capítulo 17, verso 24 al 28. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17, verso 24 al 28. Y vamos a leer, dice, está Pablo en Atenas y está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos su vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje
suyo somos. Me encanta este versículo porque por él nos movemos, Sí. existimos y somos. Sí. Y aquí lo que está diciendo estas verdades de lo que está hablando Nayeli y el apóstol Pablo es para predicar el evangelio en Atenas. Esta es una forma de evangelismo que el apóstol Pablo está utilizando. Les empieza a decir que por su ignorancia deben saber que están como palpando, como yendo a ciegas y palpando en la búsqueda del Dios verdadero. O sea, ustedes están ahí, ¿verdad? Pero realmente lo que quieren tener es esa relación con el Dios verdadero, pero no se preocupen, no es que Dios esté lejos, más bien en Él vivimos, aquí está presente, en Él somos, en Él nos movemos, en Él tenemos nuestra existencia. ¿Y cuán cerca está Dios de la humanidad? ¿Cuán cerca está Dios del mundo, de los paganos? ¿Cuán cerca está Dios Gloria de su a Dios, pueblo? qué hermoso es, que está cerca de todos. Y Y a nadie así, rechaza, ¿no? a nadie. Si dice, si estás falto de sabiduría, ven y yo te la daré sin rechazo. Si quieres clamar a mí, clama a mí y yo te Sí, me respondo. Yo manifestaré. soy un Dios abierto a todo el que me busca. Entonces Él está tan cerca que está presente en todo lugar, con todo su ser. Sabes que cuando yo era niña yo sentía que en mi habitación estaban los ojos de Dios, ¿verdad? Yo así como, ay, Dios me está mirando, pero como que solo sus ojos o su mirada. Ajá. Y cuando ahora lo entiendo, es todo su ser. Y cuando vemos estos versículos, muchas veces podemos llegar a pensar que la omnipresencia de Dios es como el aire que ocupa todo el lugar. Pero esto es una apariencia, Nayeli, y también esto lo entendí ahora porque el aire tiene un límite. Y donde hay una piedra, donde hay un ser humano, no hay aire, ¿verdad? O sea, no puede entrar el aire está en todo lo demás. La omnipresencia de Dios quiere decir que está en todo lugar, con todo su ser, en cada parte de este mundo, no es que está en el mar, o sea, y que está aquí, no es que está el mar así, ¿verdad? Nada más, y luego las olas, y de ahí para arriba está la presencia de Dios. No, Dios lo llena todo en todos. No es que está la montaña, porque eso también me pasa cuando voy en carretera, que están las montañas, y en donde está descubierto, yo siento, ahí está Dios. O sea, donde veo las nubes, donde veo los huecos, donde veo esos huecos, yo digo, pues Dios está ahí. No, Dios está en todo lugar, está en la montaña, está en el aire, en los cielos. En la montaña, dentro de la montaña, en la plataforma de la montaña, en los abismos más profundos, hasta... Ay, no, hasta en el mismísimo infierno. La verdad, suena tremendo, pero así es. Dios está en toda la creación, en lo que vemos y en lo que no vemos. A veces pensamos que sabemos que la Biblia habla de un tercer cielo, ¿no? Y Dios es mucho más. Está afuera de ese cielo, ¿no? Porque es trascendente, está afuera, universo. Adentro, en el mar, por ejemplo, Alma, ¿no? Está en el agua, en la plataforma continental, abajo. O sea, no hay un lugar en donde Dios no esté. Entonces no hay nada, amigas, nada absolutamente que lo pueda excluir porque su modo de existencia es totalmente distinto al que nosotras podemos experimentar. Y eso también fue algo que me impacta mi cabeza, ¿no? Y digo, ay, sí. qué maravilloso Dios. Por eso la importancia, ¿no? Que Él viene a hacer habitación a nuestro corazón. Y ahorita solo pensaba que el único lugar, ahorita platicando de todo esto, que está excluido es del incrédulo, del corazón del incrédulo. O sea, no está, porque el Espíritu Santo es el que viene y nos sella. Entonces está en todas, por eso el anhelo, ¿verdad? De que ellos lleguen a conocerle, porque el Señor quiere gobernar su vida, quiere ser el Señor de sus vidas, pero el incrédulo pone barreras, ¿no? Y qué maravilla, Alma, que Dios nos hace entender que la condenación no es el pecado, porque Él vino a salvarnos del pecado. La condenación es ese rechazo que le hacemos al Señor, ¿no? De no quererlo recibir en nuestro corazón, de no hacerle morada a través de la fe y el arrepentimiento. Así es. Bueno, pues estamos ya cerrando, amigas, y para cerrar, si nos ayudas, Naya, a leer un versículo que tenemos. Sí, vamos a leer Juan 4, capítulo 4, versículos 23 y 24, y dice así, bueno, sabemos que es el versículo cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, volvemos a ese Dios personal que siempre está buscándonos y tuvo este encuentro con ella, y le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto tiene mucho que ver con lo que dijo Salomón. Ujú. Jesús le está diciendo, mira, no te preocupes si en este monte ustedes los samaritanos adoran o si nosotros los judíos adoramos en este templo. Llega la hora y ya ha llegado porque vino Jesús y ahora está su espíritu en nosotros que nos dice, me van a adorar en cualquier lugar en que mi nombre sea invocado, en cualquier lengua, en cualquier tribu, en cualquier nación. Dios está presente. Y estos versículos son maravillosos, Alma. A mí me llenaron de una claridad de decir, Señor, yo a veces tenía que esperar para ir al templo, ¿no? Sí. A sentir o ver su presencia o que Él me aceptara ahí porque no tenía claro que Dios es espíritu y que quiere que le adoremos en verdad, y en verdad significa como Él lo demanda, que lo conozcamos como un Dios omnipresente. Así es. Entonces, cuando estamos hablando ahora de esta parte que también me fascina, de esta relación que tiene Jesús al encuentro con la mujer samaritana, estamos hablando de la adoración que ya no se centraría en lugares, porque esa era la Exactamente. entre los... Y fíjate que le dice quiero adoradores, no Sí. quiero adoración, Sí. porque a veces la adoración se puede convertir como en un ritual, ¿no? Religioso, porque sí. tienes que ir al templo para, y dice, sean un sacrificio vivo, santo y agradable, sean adoradores. Quiero adoradores, no adoración, porque luego se puede confundir. Sí. Y ahí está la base, ¿no? De esa adoración verdadera. Y finalmente en todo esto lo que vemos es que Dios trasciende todas las limitaciones del espacio. Dios está por encima no solo del tiempo, de la misma manera Dios trasciende el espacio, porque Dios es atemporal. También podríamos decir que Dios es aespacial, o sea, no tiene un espacio, sin relación con cuestiones de espacio. Y amigas, yo quisiera que meditemos un poco con esta pregunta de San Agustín. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que Dios hiciera a los santos, ¿verdad? ¿Dónde moraba Dios? Quédate un momento, si quieres escribirlo ahí me encantaría, ¿verdad? ¿Dónde moraba Dios antes? Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que Dios hiciera a los santos, ¿dónde moraba Él? Y esa es una muy buena pregunta que hizo San Agustín. ¿No te la habías hecho tú alguna vez? Claro que sí. A veces yo acallo las preguntas así porque digo, no tengo respuesta, mejor pero es interesante, ¿no? Ver cómo teólogos han podido profundizar en esto para dar respuesta. Antes de que Dios crea el universo, el cielo, la tierra y los santos, y dice San Agustín, los santos porque ahora Dios mora en nosotros, ya lo hemos dicho, en mí, en ti, Nayeli, en cada una de las amigas que nos están viendo, está en nuestro corazón y ahí es su habitación. Antes de que existiera, ¿dónde habitaba Dios? En sí mismo. En sí mismo. Esa es la respuesta. Dios habitaba en sí mismo. ¿Dónde moraba Dios antes que hubiese tierra, universo y espacio? En sí mismo. Y esa habitación era infinita, sin que hubiese espacio. Como dice el profeta, alto es este pensamiento, no lo puedo comprender. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque aunque no podamos comprender tus caminos que son inescrutables, tus pensamientos que son insondables, solo nos has dado un corazón para amarte, Señor, para comprender que tú estás presente en todo tiempo, lugar, en todo, nada te contiene a ti, Señor. Tú contienes los cielos de los cielos. Gracias, Señor, porque toda la creación habla de tu gloria. Gracias porque nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de Él ahora podemos tener esta comunión contigo, Señor, porque te podemos adorar y ser adoradores en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y podemos tener la seguridad, Señor, que si oramos por alguien que está tan lejos, tú estás ahí, Señor. Tú haces tu obra preciosa. Tocas, como decía Alma, con tu mano el hombro de aquellos por los cuales nosotros intercedemos. Señor, danos esta fe, acrecienta cada vez nuestra fe, nuestro amor por ti, para que
podamos ser esas guerreras de oración, que creamos que tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, que nada hay imposible para ti, Señor, y que tu Hijo Jesucristo ha venido a deshacer las obras de Satanás. Señor, creemos que consumado está, que tú has vencido al mundo, que la muerte no pudo con tu perfección, Señor. Gracias, Padre, porque saliste victorioso. Gracias porque estás vivo, porque estás sentado a la derecha del Padre, porque estás sentado en el trono, en lo más alto, y porque toda potestad le ha sido dada a Jesús en los cielos y en la tierra, Señor, y creemos en eso. Llénanos, Señor, más y más de tu Santo Espíritu, para que seamos esa luz que el mundo necesita, esas portadoras de la palabra, embajadoras de Cristo, principalmente en nuestro hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos, y gracias porque ahora tú has hecho una morada en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú habitas y porque ahora nosotros somos templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te pedimos por cada una que está escuchando esta palabra, Señor, para que tú puedas revelarte, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a tu precioso Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien has enviado. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Pues les tenemos noticias, amigas, no terminamos. Esto continuará la próxima semana, y vamos a ver ahora la omnipresencia de Dios en su pueblo, cómo se manifiesta, cómo lo vemos, qué significado tiene para nosotros. Ok. Y pues Muy vamos bien. a reunirnos en el Zoom, las invitamos. Bueno, gusto verlas, amigas lindas. Gracias.